Hola amigos, os habla Fran de Small Caps Warrior y en este vídeo vamos a hacer un resumen de las operaciones de ayer jueves 29 del 5 del 2025. Hice tres operaciones, las tres acabaron mal y la verdad es que ayer estuve muy poco fino porque de las tres operaciones, no diría que todas, pero vamos, por lo menos dos las podría haber evitado. La verdad es que estuve muy desacertado en las decisiones, pero bueno, os las voy a comentar, lo vais a entender enseguida. A ver, la primera operación que hice fue en... Bueno, no sé si era la primera o no, pero bueno, da igual. La primera que os voy a comentar es ZEO, ¿de acuerdo? Tenía este máximo relevante que ya se me había generado en premarket. El precio volvía a subir haciendo impulsos. Me dejó esta vela verde con clímax de volumen. Bueno, hasta ahí nada fuera de lo común. Pero luego me dejó esta vela roja, ¿vale? Con mecha, es decir, con rechazo, con clímax de volumen también. En un caso, digamos, de mercado, yo habría cogido esa vela roja como corto, ¿vale? ¿Qué es lo que hice yo? Al ver que luego el precio seguía un poco hacia arriba, dije, bueno, si terminan rompiendo esa zona es porque, bueno, porque tiene fuerza y va a seguir tirando hacia arriba, ¿vale? Pero aquí cometí a ver, yo creo que esta operación era evitable por varias cosas bueno, pues viéndolas con más tranquilidad a veces en ese momento tomas decisiones rápido bueno, te equivocas. Lo primero, que la vela con rechazo y clímax de volumen para mí me indica un corto. Entonces ya he de pensar como mínimo en no hacer nada. Lo segundo es que tenía un nivel anterior que era este, pero tenía un nivel nuevo que era este. Y donde yo estaba entrando, el nivel todavía no lo había roto y le estaba haciendo pullback para entrar en continuación. Y luego tenía otro nivel, otro un poco más arriba, que también me estaba haciendo mucha barrera, ¿no? Es decir, tenía demasiadas barreras para que esto subiese con fluidez. Entonces esta entrada la verdad es que la podría haber evitado. Os la voy a enseñar en gráfico un poco más pequeño, ¿vale? Es esto. Es decir, esto era el rechazo, ¿vale? Esto de aquí. Yo cuando vi que el precio volvía a subir por aquí, retrocedía sin hacer un mínimo menor, lo volví a intentar, retrocedía sin hacer un mínimo menor, pensé, bueno, si rompe todo esto se va a ir hasta los cielos, ¿vale? Puse mi entrada ahí, entré, mi stop estaba claro, era esa zona de ahí y no tocó el TP, es verdad que no tocó el TP por poco, ¿de acuerdo? Pero también es verdad que ya os digo que había muchas cosas en contra de mi movimiento. Y luego otra cosa que creo que no actué bien en ese momento es que después de esta vela verde con tanto volumen, bien, hasta ahí todo bien porque es un volumen de rotura, ha hecho una vela llena, eso está bien, pero la siguiente vela, fijaros, es roja, cierra abajo y hay más volumen si cabe incluso que la anterior. Es decir, en esa vela roja ya han hecho un tapón tremendo y le han dado la vuelta al precio. Yo ahí como mínimo debería de haber tomado la decisión de salirme de esa posición, dado que tenía tantos elementos que podíamos considerar en contra. Bueno, tomé la decisión de cogerla, salió mal, una operación mala y ya está. Hasta ahí nada especial, ¿vale? Luego en ARZN, esta sí que me dio mucha rabia porque, bueno, teníamos que el precio estaba haciendo impulsos, retrocesos, quiero decir, estaba haciéndolo más o menos bien. Aquí teníamos este nivel, ¿de acuerdo? Rompía el nivel, retrocedía en forma de ABC. Bueno, ¿cuál fue mi error aquí? Que lo cogí yo creo antes de hora. Es decir, yo vi que rompía el nivel, que retrocedía, que se quedaba aquí haciendo una base que le llaman y tal, ¿vale? Vi que hacía un primer intento de impulso y retrocedía y hacía un mínimo mayor, es decir, ya no hacía un mínimo más pequeño. Dije, bueno, digo, con la verticalidad que lleva esto, va a romper esta zona, este nivel, y va a seguir tirando para arriba. Bueno, pues no. Me cogieron la entrada ahí, se quedó ahí en un lateral, finalmente me sacaron y luego se fue para arriba. No hay nada que fastidie más que esto, porque yo si una operación es mala y ya está. Pero si es buena, pero me sacan por volatilidad, podríamos decir, pues la verdad yo creo que esta fue la que me rompió la tarde, ¿vale? Porque esta operación, si hubiese sido buena, pues yo habría continuado operando con normalidad, pero ya al tener este segundo stop y además el primero, bueno, no había analizado bien, podría decir que no me lo merecía, pero vale, bien. Pero este sí que no me lo merecía porque estaba operando bien a favor del mercado, pero mi stop ajustado me había sacado. Entonces estaba como un poco enrabietado, he de decir.
y entonces hice justo lo que no se debe de hacer nunca, ¿vale? Bueno, la operación esta ya lo veis, que luego el mercado subió hasta el siguiente nivel, se paró un poco, subió otra vez, o sea, aún continúa haciendo varios impulsos al alza. Luego por la tarde ya no hizo nada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que, bueno, pues yo estaba en ese momento un poco, pues eso, enfadado, ¿no? Porque el mercado me estaba dando de hostias cuando a lo mejor no lo merecía tanto, ¿no? Y entonces, bueno, la tercera operación que hice fue MODV. ¿Y por qué digo que no, por ejemplo, o sea, que estaba rehabilitado y tal? Porque yo en vez de estar esperando a que la operación se mostrase, a encontrarme la operación, que es lo que siempre hago, es decir, yo espero pacientemente hasta que me encuentro lo que yo quiero encontrar, pero no lo busco, no lo fuerzo, ¿vale? Sin embargo, yo me vi que estaba todo el rato cambiando de gráfico, a ver qué había, qué se estaba moviendo, qué tal, y ese fue mi error. ¿Por qué? Porque entonces cualquier cosa me parecía razonablemente buena cuando no había nada bueno ayer por la tarde para mí. Entonces, tuve MODV, fijaros que velas que no dicen nada, el volumen no dice nada, pero bueno, en un momento dado rompió, hizo estos volúmenes tan altos aquí arriba y el precio se dio la vuelta con intención y dije, bueno, pues ya está, digo, ahora esta se va a destruir, nos va a hacer el A, B, C, entrando a la rotura de B, quiero decir, la entrada en sí, el dibujo sí es como los que yo suelo buscar, ¿de acuerdo? Y no dio TP por poco, porque el TP lo tenía aquí abajo, me parece. Es decir, que podría haberme pagado, sí, pero no debí de coger nunca esta operación. ¿Por qué? Lo primero, porque no había una actividad real, no había un volumen constante real en esta acción como para prestarle atención. ¿Vale? Entonces, sí, me había hecho el impulso, me había hecho el ABC, pero que no me decía a mí que se iba a quedar justo como se quedó. Igual que en todo el rato anterior, haciendo nada. Entonces me volvieron a estopear. Entonces, claro, ya pasé de tener dos stops a tener tres y que además consideraba que ninguno de ellos, si hubiese hecho bien las cosas y el mercado no estuviese tan cabrón, por decirlo de alguna manera, no me habrían estopeado. Ya ahí lo dejé, ya no hice nada más y bueno. Añadido a todo eso, me he dejado aquí otras tres para enseñaros, porque aparte de que el mercado no estaba haciendo nada decente, lo poco medio indecente que hacía tampoco lo pude coger, porque estaba vigilando también SGLI, ¿vale? Fijaros que las velas, que tampoco son velas claras, limpias, con movimientos claros, bueno, pero tenía esa zona de nivel, ese rechazo, volumen claramente climático, pues cuando la vi y quise cogerla, pum, pegó la caída a lo bestia, ya no la pude coger. Entonces, claro, era como que me entraba más rabia, ¿no? Decía, Jorín, con lo mal que se está moviendo el mercado para algo que veo que yo podría operar y encima se me escapa. También tuve NVVE, la misma historia. Es decir, en un momento no había hecho nada, en un momento dado se empezó a mover, pero ojo, que no se empezaba a mover con una actividad real interesante, que si lo miro bien no debía de hacer ninguna de todas estas, pero bueno, vi que había hecho esa vela de rechazo y dije, bueno, va, me vale, me gusta, el volumen era climático, ya se me había ido un poco el precio y digo, bueno, me voy a esperar a ver si el precio vuelve otra vez a esta zona, que era la zona de mi teórica entrada, y entro. Bueno, pues el precio hizo esta vela verde, pero nunca llegó a esa zona. Pues me quedé sin entrar mirando cómo al final llegaba a TP. Entonces, a pesar, lo digo porque la operación en MODV, que os he comentado, esta, ¿vale? Que no debí de hacer, no debí de hacerla por el mismo motivo que tampoco debería de haber hecho esta en SGLY y por lo que no debería haber hecho tampoco en NVVE. Pero yo y elijo justo la que es mala, de las que no debería haber hecho, pero bueno. Y en VVPR lo mismo, me he marcado aquí, tenía una zona de nivel previo, ¿vale? Ese máximo decía de ayer. El precio llegaba, se producía rechazo, volumen climático, pues lo mismo. Me quedé mirándola, no sabía qué hacer, la cojo, no la cojo, esto no se está moviendo nada, bla, bla, bla. Al final no la cogí y la operación fue buena. Entonces, bueno, pues ayer ya os digo, fue un día en que me atizaron. Yo creo que con motivo porque no lo hice bien yo y me da rabia porque sé que debería de no haberlas hecho o de no haberlo hecho tan mal. En fin, me voy con 3 stops, es lo que hay, pues ya está. Lo aceptamos, hoy empezamos de cero, reseteamos, si salen operaciones las cogeré, si no salen las dejaré pasar y si salen y son malas las aceptaré también, quiero decir, es parte del negocio y ya está, sin más. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.